Hola, bienvenidos a este video titulado Perfil de la víctima. Antes de mencionar el perfil de la víctima, tenemos que ubicarnos qué se entiende por víctima. Rodríguez Manzanera señala que la palabra víctima proviene del latín víctima, cuya designación es la persona o animal sacrificado o que se destina al sacrificio. Rodríguez Manzanera señala que la víctima es un sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita. Separovic, citado por Rodríguez Manzanera, establece que se considera víctima cualquier persona física o moral que sufre como resultado de un despiadado designio, incidental o accidentalmente. De la Rosa Rodríguez señala que la víctima es quien sufre directamente la acción, es sobre quien recae todos los actos materiales utilizados en la realización del ilícito, es titular del derecho dañado o puesto en peligro. Islas Colín, Domínguez Naez y Altamirano Santiago establece que la víctima es la persona que de manera individual o colectiva ha sufrido indirectamente un daño físico, psicológico o patrimonial, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a consecuencia de las conductas consideradas delitos. El artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Por otro lado, el artículo 4 de la Ley General de Víctimas denomina a las víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Por lo tanto, la víctima del delito es cualquier persona que sufre un daño o una lesión en su integridad, patrimonio o derechos a consecuencia de una conducta delictiva. Tomando en consideración el artículo 4 de la Ley General de Víctimas, establece la clasificación de la víctima: víctima directa, indirecta, potenciales o colectivas. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece la clasificación de las víctimas. Víctima directa: la persona física que sufre el daño, menoscabo, puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, a consecuencia de la comisión de un hecho constitutivo de delito o la violación de sus derechos humanos. Víctima indirecta: familiares o personas a cargo de la víctima que tenga una relación indirecta con ella. Víctimas potenciales: personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o detener la violación de los derechos humanos o la comisión del hecho que la ley señala como delito. Víctima colectiva: son los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como consecuencia de un delito o la violación de los derechos humanos. Una vez establecido el concepto de víctima, así como su clasificación, se procede a señalar los factores victimógenos. Los factores victimógenos son los elementos o componentes que intervienen en el proceso de victimización. Rodríguez Manzanera señala que son aquellas condiciones o situaciones que hacen proclive al ser humano a convertirse en víctima. Cabe resaltar que Rodríguez Manzanera establece que existe una diferencia entre factor y causa, toda vez que el primero hace referencia a favorecer o facilitar la victimización y la segunda a producirla. Los factores victimógenos se pueden clasificar en endógenos internos y exógenos externos, pero existen otras clasificaciones de acuerdo a Morillas Fernández, que a continuación se harán mención. Primera clasificación. Gulata establece que los factores victimógenos son factores innatos, consistente en aquellos elementos que posee el ser humano desde su nacimiento. Dentro de este tipo de factores existen predisposiciones permanentes, las cuales son inherentes al propio sujeto, es decir, las que lo van a acompañar a lo largo de su vida. Factores adquiridos:
aquellos elementos o condiciones que va a ir desarrollando a lo largo de su vida. Asimismo, se puede observar las predisposiciones temporales que tendrá en un intervalo de mayor o menor tiempo. Otra clasificación es la de Ramírez González, que señala que los factores victimológicos son biofisiológicos, son factores inherentes a la persona de carácter biológico y fisiológico, edad, sexo o raza. Sociales, son los factores que se encuentran estrechamente relacionados con el entorno social en donde se desenvuelve la persona, profesión, nivel socioeconómico o rol social. Psicológicos, son todos aquellos factores que tienen que ver con la personalidad del ser humano, sentimientos, afecciones, temperamento, trastornos de personalidad. Por otro lado, Rodríguez Manzanera, además de establecer que los factores son endógenos y exógenos, establece estos también pueden ser víctimo-impelentes, son aquellos factores que impulsan al sujeto hacia una desviación victimal. Víctimo-repelentes son aquellos que inhiben o impiden la victimización. Por su parte, Di Tullio divide a los factores victimógenos en predisponentes. Estos factores son de naturaleza endógena, creando en el sujeto una especie de debilidades que lo hacen proclive a ser víctima, biológicos, psicológicos y sociales. Preparantes. Su naturaleza es exógena, los cuales se desarrollan con el paso del tiempo. Desencadenantes. Son factores de naturaleza mixta, concurrencia a lugares victimógenos. El siguiente esquema establece los factores victimológicos de acuerdo a diversos autores. Gulotá, factores innatos y factores adquiridos. Ramírez González, factores biofisiológicos, sociales y psicológicos. Rodríguez Manzanera, víctimo-impelentes, víctimo-repelentes. Di Tullio, predisponentes, preparantes, desencadenantes. Otra clasificación de los factores victimológicos es la establecida por Rodríguez Manzanera, citando a Mendelssohn, quien considera que los factores determinantes son el ambiente endógeno, biopsicosocial, el medio natural circundante, fuerzas independientes o incontrolables, el medio natural circundante modificado, resultado de la contaminación de componentes necesarios para la vida, el medio social, individuos antisociales, organizaciones antisociales, el medio antisocial, política de Estado o partido dictatorial, totalitario o racista. El siguiente esquema establece los factores victimológicos de acuerdo a Rodríguez Manzanera, citando a Mendelssohn. El ambiente endógeno, el medio natural circundante modificado, el medio social, individuos antisociales, organizaciones antisociales y el medio antisocial. De acuerdo a Rodríguez Manzanera, los factores exógenos es el exterior del sujeto, pueden ser telúricos, espaciales, temporales o sociales. Es conveniente señalar que la victimología, a través de calendarios o mapas de victimización, puede identificar situaciones y lugares victimales. Rodríguez Manzanera menciona que el fenómeno victimal es una combinación de factores, de ahí que establece que los factores sociales que influyen en dicho fenómeno son estado civil, es determinante en cierto tipo de delitos, en donde la escala de victimización de menos a más son divorciados, casados, solteros, unión libre. Escolaridad, es un medio victimógeno, el cual no debería de ser, al contrario, debe de ser un instrumento de protección y enseñanza. Procedencia. La victimización a extranjeros, principalmente latinoamericanos, en México y en Estados Unidos son explotados, robados, perseguidos y estigmatizados. Familia. La violencia familiar es un serio problema por su gran potencial victimógeno, siendo las víctimas niños, mujeres y ancianos. Profesión. Existen profesiones que llevan consigo situaciones de peligro. El espacio y el tiempo victimal. Es relevante toda vez que existen lugares, barrios y zonas criminógenas, por lo que las zonas victimógenas son aquellas que se realizan las victimizaciones.
De ahí que los factores exógenos son estado civil, escolaridad, procedencia, familia, profesión, espacio y tiempo victimal. Antes de seguir continuando, ¿sabías que la Escuela de Chicago estableció la teoría ecológica de la victimización? En donde se puntualiza que en las zonas urbanas hay un incremento rápido de victimización que en las áreas rurales, en donde es muy pequeño y lento. Por otro lado, los factores endógenos son aquellos que se encuentran al interior del ser humano, los cuales son biológicos y de naturaleza psicológica. Los factores biológicos. Henting, citado por Rodríguez Manzanera, puntualiza que el débil es más proclive a ser víctima. Por su parte, Pérez Zárate afirma que se transmiten por herencia algunas cualidades como la codicia, el carácter pendenciero y la tendencia a la depresión se transmiten por los genes a este tipo de víctimas. Algunos factores biológicos que influyen en la victimización son procesos cognitivos, son aquellos que tienen que ver con la construcción del pensamiento y conocimiento. Estado físico, son víctimas potenciales, el enfermo mental, el desnutrido, inválido, malformaciones congénitas, la minusvalía física. Edad, víctimas potenciales, el menor de edad y los ancianos. Sexo, aún en la actualidad se puede observar que es más el número de mujeres violentadas que de hombres. El siguiente diagrama nos señala los factores endógenos biológicos, que son procesos cognitivos, estado físico, edad y sexo. Factores psicológicos. Su fin es estudiar la personalidad de la víctima. Entre los factores psicológicos se pueden mencionar los siguientes. Procesos cognitivos. Senso-percepción. Los sentidos tienen influencia lógica en la victimización. Aprendizaje. Juega un papel importante en la prevención victimal, en virtud de que las personas pueden aprender a no ser víctimas. Inteligencia. Deficiencias intelectuales facilitan la victimización. Memoria. Las personas con poca relación de igual forma son proclives a ser victimizadas. Pensamiento lógico. Previenen la victimización. Esferas afectivas y evolutivas. Los sentimientos intervenientes en toda conducta humana, así como los instintos. El siguiente diagrama nos señala que los factores endógenos psicológicos son procesos cognitivos que pueden ser senso-percepción, aprendizaje, inteligencia, memoria, pensamiento lógico, así como las esferas afectivas y evolutivas. Siguiendo este orden de ideas, la victimología es importante en la elaboración de un perfil criminológico, ya que es la víctima en la que se ejecuta el modus operandi y la firma del criminal, y es esta que sufre un daño que muchas de las veces es irreparable. Por otro lado, Morales, citado por Norsa Céspedes, expresa que cuando la víctima sobrevive es un elemento esencial para aportar información valiosa a la investigación y desarrollar el perfil criminal del agresor. Asimismo, Morales, citado por Norsa Céspedes, establece que se debe de hacer una autopsia psicológica en el caso de que la víctima fallezca, con la finalidad de recoger aspectos relacionados con el ámbito personal, familiar, social, económico y laboral de la víctima, ya que conocer a la víctima es de gran ayuda para poder tener conocimiento de las características de la personalidad y fisiológicas del agresor. Jiménez señala que conocer el iter criminis de la víctima victimario es interesante, ya que el agresor deja una huella psicológica en la víctima. En caso de que la víctima muera, el homicida utiliza a la víctima para contar su historia, para satisfacer sus necesidades y fantasías, para mostrar cuál es su conexión con el mundo, aspectos que puedan llegar a evidencia a través de la víctima. Es importante resaltar que Cuaresma Terán menciona que la victimología es la ciencia que estudia los procesos sociales a través de los cuales individuos y grupos sociales son maltratados, con la consiguiente generación de problemas sociales. De ahí que la victimología es una ciencia esencial para el investigador porque le permite conocer las características de la víctima, además de poder conocer al agresor y poder desarrollar el perfil criminal. Por otro lado, Turbey, citado por Alcaraz Albertos,
Señala que el investigador debe de realizar un esfuerzo especial en su comunicación con la víctima, ya sea que se encuentre viva o muerta, ya que es pieza clave para descubrir cómo y por qué un criminal ha seleccionado a sus víctimas, y eso nos permite establecer un vínculo que se interrelaciona con las víctimas agresores. La victimología permite hacer una tipología de la víctima. Citando a Fattah, quien realiza una tipología victimal en 1957, la cual establece ciertas características basadas en contribución victimal, contribución, vulnerabilidad social. Las tipologías relacionadas con la contribución victimal, Fattah las categoriza en víctimas no participantes, sometidas por el criminal; víctima latente o predispuesta, propensa a ser victimizada por factores biopsicosociales o psiquiátricos; víctima provocativa o precipitadora, motiva y anima al criminal a cometer el hecho delictivo; víctima participante, ayuda a la comisión del acto delictivo; víctima falsa o simulatoria, persona que quieren ser protagonistas a cualquier precio. Turbey, citado por Alcaraz Albertos, establece algunos rasgos de la personalidad de la víctima asociados con riesgo: agresividad, explosiones emocionales, hiperactividad, ansiedad, conductas adictivas, conductas autodestructivas, fobias o miedos irracionales, dificultad en el trato con figuras de autoridad, elevada pasividad, baja autoestima, depresión, desesperanza, emociones negativas, apatía emocional, necesidad de recibir atención, historia de autolesiones o intentos de suicidio, conducta sexual aberrante. En definitiva, la victimología forma parte de la criminología y que se encarga del estudio de la víctima, su personalidad, factores victimológicos, así como su proceso de victimización, por lo que contribuye a la elaboración del perfil criminal.